Tengo el honor de presentar a Bernardo Yarzún, quien va a abrir los fuegos. Él es artista visual, licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Chile. Estudió en los años 80, por lo que nos comentó. Ha realizado más de 20 exposiciones individuales, tanto en Chile como en el extranjero. Más de 40 exposiciones internacionales, en las que se incluyen 15 bienales internacionales, más de 40 exposiciones colectivas en Chile. Ha participado en 8 residencias en diferentes universidades: Oakland, Stuttgart, Boston, Medellín, Marsella y Valparaíso. Entre los premios que ha obtenido destacan Altazor, Art Forum Competition, Harvard. Ha obtenido 5 fondos concursables Fondar, un primer premio al concurso de Artes y Letras y otras menciones y premios. Fue representante de Chile en la Bienal de Venecia y su actividad artística está vinculada al contexto popular, los espacios marginales y las culturas indígenas. Bernardo, la palabra es tuya. Aló, hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Y vamos a esperar un poquito el PowerPoint. Bueno, como muchos saben, yo soy originario del sur de Chile, nací en una comuna costera de Puerto Montt, Los Muermos, y tengo origen huilliche por parte de mi abuela materna. ¿Ya? Seguramente por el lado paterno también, pero no pude rastrear, digamos, esa fuente. Ya. Entonces, lo que hice, junté una serie de obras con temas indígenas, ¿cierto?, para hablar un poco de eso. Y la primera que está ahí se presentó en la Bienal CIAR 2001 en La Paz, y es la obra Tierra de Fuego, que sigue con la siguiente. Y la obra es un fotomontaje, ¿cierto?, donde estoy desnudo en una foto de Martín Gusinde, ¿ya? A propósito, ¿cierto?, de la extinción, del exterminio, ¿cierto?, de los Ona en el sur de Chile. Y esta obra tenía varios objetivos. Uno de ellos era un poco relativizar los referentes históricos, dado que estas fotos contextualizaban una realidad que ya no existía, porque Martín Gusinde les pide a los Onas, digamos, a los Selknam, que actúen, ¿ya?, que se vistan como lo hacían en antaño y todo eso. Entonces, es un referente relativo, podríamos decir, ¿ya? No es exacto, o sea, no es un tiempo real el que está fotografiado, sino que actuado. Y por otro lado también me permitía hablar un poco del hecho histórico, ¿cierto?, del exterminio, en donde está la complicidad del Estado de Chile con un empresario de apellido Menéndez, que es el que le paga, ¿cierto?, a los asesinos, ¿cierto?, 1 libra por cada cabeza, ¿cierto?, y toda esa historia que más o menos conocía. Entonces, da pie un poco para hablar de ese hito histórico también horrible de la historia de Chile. Sigue nomás, porque voy a hablar bien poquito de la obra, porque son varias, entonces, como hay 20 minutos solamente. Negro Curiche, Negro Curiche es otra obra que lo que hace un poco lo que hago en el fondo es negar, ¿cierto?, los cánones introducidos en América, ¿cierto?, tras la colonización, ¿cierto?, cánones de belleza, cánones de proporciones y todo tipo, ¿cierto?, de inducción que hemos sufrido, ¿cierto?, tras el proceso colonial. Y esta obra, lo que yo hago en esto es una performance donde yo en el fondo soy el nuevo patrón, digamos, el nuevo patrón del cuerpo americano, en el fondo. Y esta obra es un díptico que se vincula con la otra parte que contiene, ¿cierto?,
sobrenombres, ¿cierto?, que constituían el principio así más popular de la negación, ¿cierto?, que se ve, que incluso cuando yo lo revisé, esto hice un ejercicio de memoria, porque son cosas que a mí me decían cuando niño, incluso me parecían divertidas, pero detrás de todo ese humor y creatividad, y en algunos casos incluso poético, así, había una cuestión así de negación profunda. Entonces unía estas dos imágenes, ¿cierto?, para hablar justamente de patrones inducidos y negaciones que conlleva, digamos, esa negación y esa inducción. Sí, que no, otra. Ya, esa, ya. La otra obra que habla sobre, básicamente sobre discriminación, que es yo diría que es el comienzo de estas obras que son, que tienen la temática indígena muy fuerte, y es Bajo Sospecha, ¿cierto?, donde hay un prontuario policial, ¿cierto?, que está armado a partir, que es una ficción en la obra, pero está armado a propósito de una anécdota o un episodio real, ¿cierto?, de una detención que sufrí por parte de Carabineros, que me llevan a un recinto policial y me carean ante testigos, ¿cierto?, para poderme identificar como un delincuente. Y la obra, en la parte del prontuario, tiene además un retrato hablado que fue realizado, ese retrato es real, fue realizado por la Policía de Investigaciones. Y recuerdo que yo fui a la central de investigaciones y dije que estaba investigando sobre retrato hablado, y me llevaron a un departamento de retrato hablado de la policía. Y tuve, yo no sé, como un poquito de magia ahí, de suerte, porque me encontré con un compañero de universidad, del taller de grabado, que trabajaba ahí. Entonces fue muy fácil la operación. Lo difícil fue darse la tarea de ir al edificio central, en General Maquena, ¿cierto?, y entrar al edificio y hacer toda esa operación. Pero después, curiosamente, hacer el retrato fue lo más fácil. Y la otra parte, el otro núcleo de la obra, es la parentela, que, sí, bueno, hay detalles del delincuente, que obviamente eso es performance. Es el retrato hablado que hizo la policía, que tiene abajo un pie de texto que de alguna manera es una transcripción poética, así dura, así, visceral, así más o menos de lo que yo sentía un poco tras el episodio, ¿ya?, donde ahí se concentra todo, o sea, se concentra la discriminación, la estigmatización, ¿cierto?, la mirada racista, ¿cierto?, y la mirada del tercero que te mira como un delincuente en el fondo. Y el otro núcleo de la obra es la parentela, ¿cierto?, que aquí hay unos detalles, es de mi madre, por ejemplo, y son 164 retratos, 164 retratos, que es un recorrido también por Chile, entre Santiago, ¿cierto?, y Puerto Montt, ¿cierto?, como dibujando un poco también toda la migración de la familia del sur a la capital, y tomándole retratos a los parientes, ¿sí? No son todos, pues, yo calculaba que eran alrededor de 3.000, se me iba por todos los núcleos familiares. Logré hacer los más cercanos, digamos, los que yo me visitaba, que eran 164 familiares. La otra obra, Mecánica de Suelo, que es una especie de expedición en busca de las tradiciones, ¿cierto?, la estética, ¿cierto?, más vernácula, más antigua, ¿cierto?, buscando ese lugar de origen en el fondo. Y se llama Mecánica de Suelo porque en el fondo había algo que era muy bonito, porque la mayoría de los artesanos de los cuales visité, hice videos, y hay muchas cintas grabadas con operaciones que se hacían en el lugar, me di cuenta que en la mayoría de los casos los artesanos, además de tener una tradición muy antigua, ¿cierto?, indígena, etcétera, además trabajaban con materiales que estaban en el mismo paisaje. Entonces eso dio pie al título que se llama Mecánica de Suelo, o sea, había una relación como poética ahí. Y había un objetivo claro que era como instalar estas piezas en el escenario como del arte, ¿cierto?, en el escenario sagrado del museo.
Esto se puso en la Trienal el 2009, en la Trienal de Chile, en la exposición Terremoto de Chile. Y justamente perseguía eso, digamos, instalarlo en el espacio sagrado del arte, ¿ya? O sea, de alguna manera quebrar esa frontera, ¿cierto?, del arte ilustrado. Sí. Aquí hay otra operación que tiene que ver con tema indígena, que fue una operación que hice en San Miguel de Misiones, en el sur de Brasil, en la Bienal de Mercosur el 2011. Que lo que hago después de una residencia de 21 días, logré de alguna manera perfilar la perspectiva, o lo que proyectaba, digamos, el guaraní, que lo que yo veía siempre que era un tipo muy mesurado, o sea, yo vi poco actos de intolerancia, digamos, en la convivencia diaria de los guaraníes. Eran tipos que muy tranquilos y no había como roce. Eso es lo que yo logré distinguir y logré observar, digamos, a partir de la mitología sobre todo, logré transcribir una frase que decía que la persona no nace completamente hecha, se construye en la vida. Y la forma de su hacer es lo que se dice de ella. Esa frase, de alguna manera, me hacía mucho sentido con lo que veía proyectado del guaraní. Y, mira, avanza. Entonces lo que hice, más o menos, fue vincular mitología que me habían contado ahí en la misma aldea, con esta perspectiva que yo tenía del guaraní, y construí estas letras en tierra, en barro. Lo que pasa acá es que esa proyección que estaba dentro de la espiritualidad guaraní, explicaba de cierta modo la mesura que estaba muy vinculada al tabú de la religión, guaraní, que yo diría que la figura principal o el tabú principal era la metamorfosis. Ellos creen en la metamorfosis. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, habían historias que para ellos eran gloriosas, por ejemplo, de un abuelo de una aldea, que ellos lo habían visto, que había empezado a mancharse en todo el cuerpo, unas manchas oscuras como un jaguar. Así. Y ellos estaban pensando que se estaba convirtiendo en un jaguar. Y un día, de repente, el abuelo desaparece. Desaparece la aldea y no lo ven nunca más. Entonces, dice que de repente aparecía un jaguar que visitaba la aldea y ellos decían que era el abuelo. El abuelo que se había convertido en jaguar finalmente. Entonces, había un temor con ese tema, digamos. O sea, ¿en qué te convertías tú? Digamos? Más o menos, eso era lo que yo había captado del asunto. Y eso estaba muy vinculado, digamos, a esta frase, ¿cierto? Que de alguna manera era temeraria en ese sentido, ¿sí? Sí, la siguiente. Esta es una pieza que es un poquito más híbrida y de hecho habla de la hibridación, que se llama Ikeko, que cierto, primero está inspirada, ¿cierto?, en la figura, en este dios aymara, de la fertilidad, la alegría, la abundancia, y que post-colonización se transforma en una suerte de fetiche de la suerte, ¿cierto?, una especie de talismán. Los comerciantes lo tienen para que les vaya bien el negocio, etcétera. Entonces, la hibridación que se produce con esta figura ancestral, yo la proyecto, ¿cierto?, a la escena de un mall, del centro del consumo, digamos. Entonces, la obra, en el fondo, el ekeko está hecho dentro de un maniquí. El ekeko es un maniquí que está vestido como un ekeko y que está en una base de espejos. Entonces, todos sus vértices proyectan en el fondo un vidrio invisible, ¿ya? En el fondo era la proyección de una vitrina, en el fondo. Y lo que estaba haciendo acá era, ¿cierto?, esta hibridación entre objetos de alto consumo, como celulares y otras cosas, que pasaba ahí algo tangencialmente opuesto a los otros objetos que estaban ahí, porque eran objetos de la industria, ¿cierto?, serializados, donde uno no sabe el origen, etcétera, y que son de alto consumo, desechables, etcétera. Mezclado con otros objetos ancestrales, ¿cierto?, que
que no tienen, no tienen tiempo, o sea, digamos, o sea, permanecen hasta que se rompen, qué sé yo, el tiempo, qué sé yo, pero la gente no los cambia, permanecen en el tiempo y se han mantenido así por siglos, ¿cierto? Entonces el equeco tenía esas dos cosas, ¿cierto? Hablando de esa hibridación entre lo ancestral que todavía existe y este consumo extremo, ¿cierto? Que también, ¿cierto?, es un exceso destructivo en el fondo. Otra obra, Territorio Mapuche. Esta obra también se hizo en la Trienal el año 2009 y esta obra habla de un hito territorial, ¿ya? Esto es súper importante porque hay algo que yo he captado respecto a esto, que en el fondo, en mis procesos artísticos, yo en el fondo estoy en búsqueda de estos hitos culturales, ¿cierto?, espirituales, que de alguna manera son traducibles como hitos territoriales. O sea, obviamente hablan de una preexistencia. Y aquí en este caso, en el pizarrón, ¿cierto?, era toda la toponimia, no era toda, porque logré captar así más o menos como 10.000 localidades, pero el pizarrón contenía algo así como 1.200 localidades. Y de lugares que no pudieron ser borrados, digamos, que estaban entre Santiago y Chiloé y que tenían origen mapuche. Algunas con deformaciones, como por ejemplo como Melipilla, que el nombre real es Melipillán, por ejemplo, o bueno, el mismo río Mapocho, que es mapuche, etc. Un montón de nombres, pero eran todos de origen mapuche. Entonces, la obra se llamaba Lección de Geografía, ¿ya? Territorio Mapuche, Lección de Geografía, ese era el nombre de la obra, y hablaba justamente de este hito imborrable, ¿cierto?, que habla de esa indicación, de la primera indicación del lugar que no se puede borrar en el fondo. Esta obra se llama Tentativa, ¿ya?, y está dentro de un proyecto muy grande que se llama Inmemoriales, referido justamente a la estatuaria pública. Y trabajé montones de falsos héroes en una obra que se mostró en el Museo de la Memoria, pero esta obra en particular lo trabajé en otro espacio y como otra investigación paralela, porque la estatua de Pedro Valdivia es muy particular, digamos, ¿ya? Es una donación de la colonia española, lo cual ya es raro eso, y en los años 60. El año 63 llega a la Plaza de Armas y se instala ahí. Y el guanaco, en el fondo, es una tentativa de sustitución de la estatua de Pedro Valdivia, ¿ya? Ahora, ¿por qué el guanaco? Se sabe, ¿cierto?, que en la ciudad de Santiago era una ciudad cosmopolita, había muchos pueblos acá que cohabitaban en la ciudad de Santiago, por lo tanto no fue fundada por Pedro Valdivia. Y era el único lugar, curiosamente, que nadie se explica, que había gente de la nobleza acá, que habitaba acá, de la nobleza inca, que nadie entiende por qué. Bueno, uno de los... hay un cerro, el Cerro del Plomo, que tiene un sitio arqueológico, ¿cierto?, que es la momia del niño. Y esta momia, dentro de sus cosas, tenía un guanequito de oro, ¿sí?, que era justamente que está en el Museo Precolombino. Y yo lo que hice, dije, esta es la sustitución de Pedro Valdivia, digamos, una estatua que es mucho más pertinente al lugar, ¿cierto?, y que habla de una historia precolonial, ¿cierto?, y una historia mucho más antigua que incluso la historia contemporánea de Santiago. Entonces me parecía que era una buena alternativa de sustitución y lo que se hizo fue ampliarla, digamos, a tamaño de una estatua. De hecho, tiene el tamaño de la estatua de Pedro Valdivia. Otro dato curioso en la investigación, esta foto es muy interesante porque en esta investigación me di cuenta que España, ¿cierto?, tenía una matriz de colonizador. Y la estatua de Pedro Valdivia es una matriz que se replica en muchas partes. Por ejemplo, la que está al lado es exactamente la misma estatua, pero es de Hernán Cortés. Entonces, según el lugar, cambiaban el nombre, pero era la misma estatua como la matriz del colonizador, ¿cierto? Y se instalaba en otro lugar y era otro, no era Pedro Valdivia, sino que era otro. Claro, esa era la maqueta y ahí está el lugar donde se exhibió junto con las obras, con esta obra que se llama Souvenir,
esa, justamente, gracias. La obra souvenir tiene, hoy día he agregado otro relato que es muy, muy mapuche. El relato original hablaba sobre la banalización, ¿cierto?, de los referentes, ¿cierto?, y todo el arsenal cultural, ¿cierto?, de los pueblos originarios, que se transforman en un objeto de mercancía o en un fetiche de consumo, etcétera, usado por el turismo. En el fondo, la banalización en el fondo de todo esto. Y por lo tanto eran, ahí, digamos, el color, digamos, se transformaron en un objeto sintético, podríamos decir, de plástico, estaban hechos de resina, de poliéster, con fibra de vidrio. Bueno, esta obra fue escaneada en Temuco, digamos, fue analizada en Temuco junto con otras obras, a propósito de una exposición que se hizo el verano pasado en Temuco, donde llevé justamente el guanaco y territorio mapuche. Pero se analizaron muchas obras ahí en la escena de Temuco y me acuerdo que a un machi que estaba ahí le preguntaron sobre esta obra, si no era una suerte de profanación, digamos, sobre estos referentes que me parecen sagrados, ¿cierto? Y bueno, para sorpresa mía, el machi dijo que no, que estaba súper acertado y que estaba muy extrañado cómo había llegado a eso, porque me dijo que el machi, cuando entraba en trance, veía los chememules de colores. Entonces yo no lo podía creer. Bueno, fue insólito eso. Y además añadió otra explicación muy bonita, que era, resulta que la palabra chememul, la traducción occidental literal, es hombres de madera. Pero el machi dijo que en realidad esa no era la definición de estos chememules. Sabemos que son tótems, ¿cierto?, que representan a los antepasados, que hay una conexión, ¿cierto?, con los antepasados y todo esta memoria, ¿cierto?, que hay con los ancestros. Tiene que ver con todo eso, con el respeto a los antepasados, sobre todo a los que vivieron antes, a los mayores, etc. Y por lo tanto él decía que chememulo en el fondo se podían hacer de cualquier cosa, de cualquier material. En eso, bueno, en la antigüedad existía la madera, por eso se hacían de madera, porque el sentido último de un chememul es que en realidad representa lo que es el mapuche en ese viaje después de la muerte, digamos, que en el fondo se convierte en el árbol de la vida, o sea, pasa a ser parte del árbol de la vida. Y por eso se llaman así, digamos, no es que sea literalmente hombres de madera. Entonces, tuvo este acierto o este relato que para mí enriqueció la obra, ¿cierto? Y le dio como otra definición, otra mirada tengo ahora de la obra. Y que un poco, yo diría, es este camino, ¿cierto? Este camino del aprendizaje que existe, en el que estamos todos nosotros, porque nosotros estamos trabajando desde un espacio urbano, ¿cierto? Yo me crié en Santiago, y todas estas incursiones que estamos haciendo al sur son de aprendizaje absoluto, digamos, estamos en terreno que no conocemos en realidad, ¿cierto? No hablamos mapuzungún, la mayoría, etcétera. Entonces, en este camino suceden estas cosas que para mí son un aporte que no sé cómo explicarlo incluso, o sea, son sabiduría pura, ¿sí? Huerquén es una obra que yo la podría definir como tal vez la más mapuche, porque es trabajo comunitario, es una obra que se hace en comunidad, digamos, con el aporte de mucha gente. O sea, de hecho la obra Huerquén es una producción que se trabaja desde Santiago hasta Frutillar. O sea, un lonco de acá, de una comunidad, ¿cierto?, que es un fenómeno urbano, ¿cierto?, que estamos llenos de comunidades mapuches en la periferia. Un lonco activó contactos al sur como una IRR, una conexión de red así hasta el sur. Por lo tanto, yo iba como visado a estos lugares, ¿cierto?, a hacer estos encargos y estos contactos, ¿cierto?, para la producción de Huerquén, ¿cierto?, que finalmente se muestran 1000 máscaras en la Bienal de Venecia.
Y lo que sucede en todo ese proceso es absolutamente, podríamos decir, mapuche, o dentro de la cultura mapuche. Me explico, por ejemplo, cuando yo iba a buscar máscaras, por ejemplo, me acuerdo un viaje que hice prácticamente en el límite con Argentina, al este del lago Ranco, en un lugar que se llamaba Rupumeica, prácticamente en la frontera con Argentina, en plena montaña. Y llegué a buscar las máscaras así como, no sé, llegué como a las 10 de la mañana, una cosa así, y empezamos a conversar, y tomando mate, conversando, me preguntaban muchas cosas, después almorzamos y no me mostraban las máscaras, después seguían tomando mate, siguiendo conversando, después me terminaron de mostrar las máscaras como a las 6 de la tarde más o menos. O sea, no solamente eso, después este mismo Peñi, cuando vino a Santiago, me fue a visitar a la casa, porque quería conocer mi familia, quería conocer y ahí estuvo todo el día en mi casa, de nuevo conversando, todo un ritual de la conversación bellísimo. Entonces el ejercicio no era normal, no era habitual, estaba lleno de magia, ¿sí? Entonces Huerquén tiene eso, tiene esa conexión comunitaria con muchos participantes, con mucha gente. Ahora, desde el punto de vista artístico, la obra se arma en dos núcleos, ¿cierto? Que son esto es la imagen del collón. Las máscaras que ustedes vieron se llaman collones. Y el collón es un personaje increíble, ¿cierto? Que participa de los guillatunes, ¿ya? Él es un protector de la machi y también de alguna manera protege todo el ritual. Ahora, lo bonito que tiene este personaje es que este personaje como que viaja al inframundo, como que viaja al mundo espiritual y al mundo, está en el mundo real y en el mundo espiritual, está en el mundo metafísico y en este otro mundo físico, y tiene esa capacidad, por esa razón puede proteger a la machi en el ritual, cuando está subiendo el rehue, por ejemplo, que está como indefensa ahí, entonces él la protege en el fondo. Y es como una especie de bufón, porque es acrobático, salta, qué sé yo, es divertido, es muy bonito el personaje. Y avanza, no, estos son fotos del viaje, ¿eh? Digamos, ya, ahí tenemos una mirada, sí. Hay una mirada, sí, esa estaba, es una mirada superior que nadie veía eso, porque está en altura. Pero sirve para explicar la obra. La obra tenía un círculo con máscaras que estaban todas mirando hacia afuera, muy imponentes, así desafiantes. Y en el perímetro de la sala, que va a haber tenido, no sé, 17 por 17 metros, creo que tenía la sala, corría, ¿cierto?, una cinta de LED, ¿cierto?, con todos los apellidos mapuche, ¿ya? La patronímica aquí está presente, ¿cierto?, como otro hito territorial, ¿ya? Y también era, por supuesto, una historia épica, ¿cierto?, de este pueblo guerrero, etcétera. Bueno, para mí también cada apellido era un huerquén, ¿ya? El huerquén es el mensajero, ¿eh? Huerquén es el mensajero, el heraldo, es un tipo muy preparado, ¿cierto?, consejero del lonco, etcétera. Es el político, el que está frente a las cámaras hoy día, etcétera. Ese es el huerquén. Él es un mensajero, un heraldo. Entonces, la obra de alguna manera era eso también. Este viaje a Venecia tenía esa función también, de llevar un mensaje. Yo diría en representación de todos los pueblos americanos, aunque suene pretencioso, digamos, pero nos sentíamos un poco así, digamos, en medio, ¿cierto?, de todo ese jolgorio, ¿cierto?, de arte contemporáneo. Y estos dos, entonces estaban los collones en el centro que también operaban, ¿cierto?, como protectores de estos huerquenes también que estaban en el borde de la obra. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Ahora, avánzalo. Bueno, hay detalles, ¿cierto?, donde se ven los LED, ¿cierto? Hay fotos de la inauguración. Y acá pasó algo súper... Avanza, a ver si ahí están... No sé si se puso acá las fotos de prensa. Ahí está, ya. Bueno, esto lo cuento como un detalle que para nosotros fue toda una sorpresa, porque en Venecia habían 3 días de prensa
Y nosotros, la sala nuestra estaba llena de periodistas. Y se quedaban ahí, estuvimos todo el día llenos de periodistas. Y se llenó un libro que teníamos para observaciones de la gente, se llenó en los 3 días de prensa. Y al segundo día aparece esta foto en el diario El Corriere della Sera. En la sección de cultura, como en la portada de la sección de cultura, aparece esa foto. Y al día siguiente aparece en la portada del diario. Mira, aparece en el diario La Vanguardia en España. Y bueno, lo que pasó después, los días subsiguientes, que la Huerquén estuvo en todos los rankings de la Bienal, o sea, entre las mejores 5, entre las mejores 10, en todos los rankings estaba Huerquén. O sea, fue una obra con un éxito absolutamente sorpresivo para nosotros, ¿no? De hecho, la portada del Vanguardia decía una Bienal apátrida, que Huerquén también servía, ¿cierto?, para encabezar cualquier cosa de la Bienal de Venecia, y ponían Huerquén así. Y decía una Bienal apátrida porque esa fue la lectura que hizo Europa de este envío, digamos. Lo leyó, ¿cierto?, como una crítica geopolítica en el fondo, ¿cierto? Esta negación, ¿cierto?, de la frontera, ¿cierto?, todo este ejercicio de poder que conlleva, ¿cierto?, todo el dibujo del planeta, ¿cierto?, dividido en países y todo eso. Bueno, todos esos discursos de poderes de alguna manera aquí estaban como negados, ¿cierto? Y esa fue la lectura principal que tuvo Europa de esta obra, ¿cierto? Y creo que se acabó Parece que fui demasiado rápido, ¿no? No, está bien. Lo hice así porque quería mostrarle todas las obras. Súper bien. Muchísimas gracias. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Victoria Maliqueo. Primero que todo quiero esclarecer que para nosotros con Marisol es una gran alegría poder llevar a cabo esta actividad. Tuve la suerte de hacer mi tesis de pregrado en torno a estos grandes artistas mapuches contemporáneos y durante más de 2 años fui conociendo a más de 20 artistas quienes abrieron desde su casa sus talleres y también visitando sus exposiciones, y en torno a eso pensamos que era una necesidad hablar de la postura del arte contemporáneo desde los mismos artistas. Como dice igual el Foro de la Arte, los imaginarios son especialmente un tema de encuentro y de conversación, pues han habido imaginarios construidos desde la otredad sobre el mapuche. Frecuentemente cuando leemos sobre el pueblo mapuche estamos como hablando de la fotografía de Millet o de otras construcciones teóricas que están abarcadas desde una postura occidental, mientras tenemos artistas que hoy día están reivindicando las distintas identidades que conforman la gran diversidad de nuestro pueblo mapuche. Tengo el agrado y la alegría de presentar a Sebastián Calfuqueo, quien nació en 1991 en Santiago, artista visual, performer, licenciado en arte y magíster de teoría de arte en la Universidad de Chile. El artista ha desarrollado exposiciones nacionales como internacionales, colectivas e individuales, en las que destaca su participación en la colección De aquí a la modernidad, del 2018-2019 del Museo Nacional de Bellas Artes, el proyecto Memorias Reveladas del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Su obra se caracteriza por instalar una problematización de género, tensionando las visiones esencialistas sobre lo mapuche, tanto dentro de la cultura como fuera de ella. Se destaca su obra You Will Never Be Away, del año 2016, en la que el artista revela la figura extinta del machihueye, personaje que permite cuestionar el género, la homosexualidad, las visiones folclorizantes del mundo mapuche que operan desde la colonización, la evangelización y la asimilación cultural de parte del Estado-nación chileno. Quiero que le demos un fuerte aplauso a Sebastián. Bueno, Victoria. No sé si se escucha, ¿cierto? Sí.
Marmari Compuche, Incheta Sebastián Carfuqueo Piñén, artista Kawaria Cheñén, Inche Mulén Santiago Warriameu, Ka Tugum Carahue, Ka Nueva Imperial Meu. Bueno, mi nombre es Sebastián Carfuqueo, como comentaba Victoria, estoy muy contento de estar acá. Una lástima sí que no esté la Paula, que esté a la distancia, bueno, pero cosas de trabajo tampoco está en estos momentos, pero también un artista muy potente, muy interesante. Soy nacido y criado en la ciudad de Santiago, la primera generación de mi familia que nace en la ciudad, y mi familia proviene del sector de Carahue y Nueva Imperial. Bueno, como comentaba Victoria, para partir un poco esta idea, a mí me interesa mucho el trabajo de estos cruces como de la noción construida en torno a la identidad, ¿no? Como el tema de la raza, el sexo, el género, la clase social, entre otras aristas. Y desde ahí yo, a partir de mi biografía, comienzo a tramar ciertas cosas. Siempre desde una perspectiva feminista decolonial. También soy parte del colectivo mapuche feminista Ranguintuleufu, que significa Entre Ríos. Y a partir de todo este cruce de estas cosas he tramado esta obra que ha sido un poco problemática en ciertos sentidos, pero también siento que ha generado debates, y eso también es lo importante dentro del espacio del arte. Mi trabajo se ejecuta por medio de la instalación, la cerámica, la performance, el video, y me interesa mucho ese cruce y la tensión también que se genera entre las similitudes y las diferencias que hay entre los pensamientos indígenas y los occidentales. Eso principalmente. Bueno, hice una selección de acuerdo a esta como alineamiento Guariache Mapurbe que se nos proponía para este encuentro, y son algunas obras que trabajan esa temática. La primera de ellas es Asentamiento, una obra que hago el 2015. Mi trabajo no solamente mío, sino que va nutriéndose por mucho del Nutram, de las conversaciones con otras personas. En ella está muy imbricada María Iris Flores, teórica del arte y curadora también. También Cristian Vargas Payahueque, profesor de Mapuzungún, también teórico del arte. Bueno, Paula, colectivo Mapuche Feminista, Daniela Catrileo. Hay muchas personas que también están atrás de todas estas obras también, de muchas conversaciones, de encuentros, de cosas que van pasando y se van tramando. Y esta obra en específico trabaja en torno a la idea de qué es ser mapuche. Es una obra muy inicial dentro de eso. A mí me interesaba en ese periodo preguntarme qué era ser mapuche, ¿no? Bajo este lugar de la ciudad, de Santiago, de la migración del campo a la ciudad y de todas las cosas que estaban pasando un poco en el acontecer político también, ¿no? Como todos los casos de los comuneros, el tema del censo, que a mí creo que fue una imagen que me dejó muy impactado, que en el censo del 2012 la gente se empezó a reconocer mucho más fuertemente como mapuche y como otros también pueblos indígenas, y a partir de ahí yo empiezo a trabajar con algunas personas de la ciudad de Santiago preguntándoles qué es ser mapuche. Y estas personas son diversas, son personas que son la primera generación que llega a la ciudad de Santiago, son la tercera generación que está en la ciudad resistiendo. Y voy dándome cuenta con este trabajo que existen muchas formas de resistencia de esos cuerpos. Hay muchos lugares también dentro del espacio de Santiago, el Parque Quinta Normal, por ejemplo, sin ir más allá, un lugar histórico donde los mapuches históricamente hacían sus prácticas ancestrales y también se reunían. Entonces, esta obra sobre eso, es la tensión presente entre la morfología, los rasgos físicos, y qué es ser mapuche, ¿no? Como es un cruce entre el habla y la imagen, ese es más o menos. Son personas que en general hablan mucho sobre el retorno diaspórico, es algo que está como muy presente en esta obra, y que yo creo que la mayoría de las personas que salen en esta obra, que son creo 12 o 13, hablan constantemente con esta idea del retorno, de volver a su tierra, de permanecer ahí, de estar con
su espacio, ¿no? Histórico. Y son estas tomas que se ven acá, que van recorriendo estos rostros, que van cuestionando un poco esta imagen, este lugar estereotipado que se tiene sobre los rasgos indígenas también. Y creo que la escena más fuerte de la obra en específico es el relato de Marcela... la Marce Cayuqueo, perdón. Que la Marce es hermana de un comunero que es encontrado muerto en un río bajo extrañas circunstancias, y su vuelta hacia lo mapuche tiene mucho que ver con esa idea de recuperar también la memoria de su hermano, ¿no? Como que ahí hay también mucha violencia, no solamente de los territorios, sino que también del retorno. Hay muchas personas, Matías Catrileo, el claro ejemplo, ¿no? Una persona huarriache de la ciudad que vuelve en un retorno diaspórico a ser comunero dentro de los espacios de resistencia y es muerto por el Estado chileno, ¿no? Posteriormente, con María Iris continuamos trabajando esta idea de seguir armando obra que cuestionara un poco esos lugares fijos y tradicionales que se tenían en general desde la ciudad, no solo de los territorios, sino no más que nada de la ciudad. Y con María Iris en una exposición en el 2016, Zona en Disputa, en el Museo de Arte Contemporáneo, pensamos esta obra que se llama Vivienda Predeterminada, una obra que yo hago en base a una vivienda social que se llama Vivienda Social Mapuche, que está emplazada en La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, en el sector norte de la ciudad de Santiago, donde Un Techo para Chile con un grupo de arquitectos, Undurraga de Vez, crean un proyecto habitacional para el mapuche de ciudad. Entonces, en 2013 yo estuve investigando mucho este proyecto. Se seleccionan a 25 familias mapuches en un complejo habitacional de 400. Se les pone a la orilla del cerro como un gueto. Y a estas 25 familias mapuches, en su casa de 60 metros cuadrados, se pone un gran ventanal que se atraviesa por coligües, más o menos como en esta idea que sale acá, ¿no? Y en una de las entrevistas a estos arquitectos dicen que, bueno, acá está la cita, dice: la luz tenue y fragmentada al interior de las viviendas evoca una atmósfera que nos remite a la penumbra de las rucas, dando a un tiempo propio, diferente a que el corre fuera en la ciudad. Entonces pensaba, bueno, me dediqué mucho a investigar este proyecto habitacional. Me parecía un proyecto habitacional muy fuerte porque tomaba 25 familias mapuche en situación de calle, en campamento, y estas personas mapuches eran seleccionadas por el gobierno para tener este subsidio habitacional donde no les permitían vender su casa. Se les daba un subsidio habitacional para que mantuvieran esas casas solo para personas mapuches. Y en las entrevistas lo que más fuerte me logro dar cuenta de lo que estaba pasando es que estos arquitectos, sin tener una vinculación importante, creo yo, con las comunidades en mapuches, dicen que el mapuche de ciudad finalmente se siente mapuche real por la filtración de la luz del sol con los coligües. Entonces lo que yo hago en este proyecto es tomar este modelo habitacional, hacer un símil para evitar una posible demanda de plagio, y poner un instructivo que se ve acá un poquito, que decía: ubíquese tras la estructura, sienta los rayos del sol como si estuviera dentro de una ruca, se siente un mapuche contemporáneo, ¿qué lugar habita? Entonces pasó algo súper interesante con la obra, que de partida comenzó la gente a tomarse muchos selfies, comenzaron a tener muchas como fotografías dentro de redes sociales, dentro de las aplicaciones gay también habían como la idea del incógnito, entonces ocupaban también la obra como para esconderse. Era súper interesante esa idea, y también remitía un poco, sin querer, esto súper como fue muy orgánico de alguna forma, esta idea del encarcelamiento también, que justo también en ese proceso estaba muy fuerte con la Machi Francisca Linconao y todo lo que estaba pasando, ¿no?
Y bueno, esto es más o menos lo que pasaba con la obra, que la gente sacaba las fotos y luego estaban las redes sociales y estaba pasando como ese filtro un poco un filtro de Instagram, pero llevado como al museo, ¿no? En la misma exposición estaba la obra Zomo, que significa mujer en la traducción al castellano del Mapuzungún, y es un proyecto donde yo le propongo a seis mujeres hablar qué significa ser mujer y qué es ser mapuche. Y estas mujeres comienzan a hablar constantemente de la idea de patriarcado, de la idea de la colonialidad del género, de la idea de quiebre, sobre todo de esta idea de la mujer indígena como guardadora única de los saberes, ¿no? como relegada al espacio doméstico, como también una idea súper chilena que se tiene sobre las mujeres mapuches, ¿no? Cuando uno va a los territorios indígenas, al menos desde mi experiencia, uno no ve tantas familias heterosexuales. Yo siempre veo a abuelas criando nietos, tías criando sobrinos, madres solteras. Entonces, la figura de la mujer es una figura que también es súper compleja de abordar, ¿no? Como esta idea de la guardadora del saber, a mí me parecía un poco problemática. Entonces, como hice este video pensando en esa idea, invité a diversas personas, a Ángel Valderrama Cayumán, que rompe también esta idea de la feminidad, ¿no? A Marcela nuevamente, Doris Quiñimil, que habla sobre aborto, sobre la forma para abortar por medio de la UEN, Daniela Millaleo, que justo en ese proceso estaba embarazada, Daniela Catrileo con el tema del placer. Y, en fin, había muchas formas ahí de abordar el tema del cuerpo, de la identidad, de qué era ser mujer finalmente y qué era ser mapuche, ¿no? En el mismo año me empezaron a pasar ciertas situaciones como de mucho cuestionamiento a mí mismo de lo que yo estaba como llevando un poco a escena con mi obra. Y pensaba que era necesario también volver y volcar nuevamente como hacia lo que yo había vivido experiencialmente en mi tránsito en las comunidades mapuches, con la comunidad Cusaco, que es la de mi abuela, y con esas como ideas del campo y la ciudad, ¿no? Mi abuela era la única persona de su familia que vivía en la ciudad de Santiago. Y cuando comenzó la migración más fuerte, entre los 80 y los 90, en mi familia al menos, yo veía mucho esos dos mundos, ¿no? Como el mundo de la comunidad enfrentado al mundo de la ciudad y a mis abuelos enfrentados al retorno a la comunidad. Entonces comencé a trabajar con la idea de los champurrias, que yo y otras personas, bueno, Ángel Valderrama Cayumán, Javier Millanca, ¿no? Con su libro La Machipinda, comentan esta idea de los champurrias no como lo mestizo, sino como algo que está dentro de lo mapuche, que no es como esta idea del mestizaje, ¿no? Que es súper problemático también, como por ejemplo María Galindo en Bolivia habla de bastardaje, ¿no? Como podríamos llevar también esa conversación acá. El proceso del mestizaje supone que las fuerzas que se mezclan son a la par, ¿no? Y el proceso que al menos vivimos acá en Latinoamérica no creo que haya sido así. Entonces, esta opción y esta potencia de los champurria comienza a hacerme mucho sentido para el proceso personal que también yo he llevado y hemos llevado también jóvenes mapuches de los 30 años más o menos, ¿no? Y armo esta obra que se llama Murjeco, que significa agüita con harina tostada, una forma para llamar la mezcla, para llamar lo impuro. Y a mí precisamente me gusta mucho esa idea de la impureza. Me parece que son los lugares que al menos hablan de este cruce, ¿no? De esta como frontera entre Wallmapu y la Guarría, ¿no? Y a mí me interesaba traer eso a mi experiencia propia, ¿no? No ficcionar mi identidad, no hacer... de alguna forma, no como caer en las categorías exotizantes también que los sistemas generan también para los sujetos indígenas. Y empecé a buscar dentro del Mapuzungún, con ayuda de Cristian Vargas Payahueque, todas las formas para denominar lo impuro.
Entonces construyo esta escultura invertida que está construida con tierra y resina de mi cuerpo suspendido que brota como raíces en pelo y que forman todas las maneras de denominar lo impuro. Por ejemplo, Camulfum, otra sangre, Catripaché para denominar lo extranjero, y así diversas formas para denominar esas formas de decir lo otro, ¿no? Lo impuro, lo que no es lo neto, ¿no? Que este concepto de lo mapuche neto que está ahí súper también presente en algunos lugares. Y es una obra grande, mide 5 por 5 en sus dimensiones y este es más o menos el montaje. Se podía recorrer y uno podía hacer como ese tránsito entre el pelo, cómo se construía estas frases en el suelo y eso, era un poco esa idea de la tensión entre echar raíces, de la continuidad del pelo, de escribir con la lengua, de volver a eso, ¿no? Como también estaba desde ese espacio. El 2017, previo a esto, había jugado y trabajado ya anteriormente con la figura de Caupolicán, una figura que creo que a mí personalmente me fascina un poco, una figura que está construida socialmente no solamente en el mundo mapuche, sino como en la historia, ¿no? de Chile también. Pensemos en esa forma de la araucana, por ejemplo, estas representaciones de la virilidad, de la masculinidad, tan fuertes, tan arraigadas con el tema de Caupolicán. De hecho, Caupolicán en los años 70 y 80 fue tomado muy fuertemente por los militares, por los grupos también más de fascistas también en ciertas áreas, y había muchas condecoraciones, regimientos que se le denominaba Caupolicán. Y también si llevamos el imaginario de Caupolicán sosteniendo el tronco, vemos también ese imaginario, por ejemplo, con cemento polpaico, ¿no? Que es como una imagen que inmediatamente vuelca la idea de Caupolicán. Y traje el extracto del video, no sé si hay audio, pero ojalá que haya, para que lo veamos. No se escucha, no sé cómo poner el audio. No suena.
De acá parte. Ahuecar. Vaciar algo por dentro. Quitarle su peso, su sentido, su historia y su forma. Ahuecar. Como la manera de pensar otra realidad y posibilidad. De un espacio interno. De un espacio propio. El hueco como un hoyo. Como un espacio de contraforma. Como lo cóncavo. Forma que disputa los terrenos de la normalidad. Lo hueco como marca para referir a mi cuerpo. Lo hueco como mi identidad sexual que no sigue norma, que no se sigue al social constructo. El despojo de un cuerpo dentro de su mismo cuerpo. El hueco que se ha construido jamás podrá ser rellenado si no es por la misma materia de la que fue arrebatado. Alcazomo, mujer gallo, mujer varón, que llega a desbaratar el binarismo de masculino y femenino, que llega a desordenar el orden. La tensión presente entre lo frágil y lo resistente, lo pesado y lo liviano, lo fuerte y lo débil, no caerán más en la identidad que quiero proponerme. Vaciar todo, ahuecar todo, perforar todo, cortar y botar todo lo que se nos ha enseñado.
Bueno, como les comentaba antes, esta obra es un extracto en realidad de la obra completa. La obra completa dura 17 minutos y son, bueno, este es el Parque Araucano. La obra parte inicia con el Parque Araucano, un lugar súper problemático, yo creo, para cualquier persona mapuche. Desde partida el nombre, Araucano, una negación hacia lo mapuche. Doche Mamul, entre medio del Costanera Center. Cerro Huelén, Parque Quinta Normal, el Colegio de Hombres, Plaza de Armas y cerrando el Mercado Franklin, que justamente es donde se dan cuenta que el tronco está hueco y que es Caupolicán, porque trabajan hombres entre los 50 y 60 años, que yo creo quienes también tenían el legado más fuerte también de Caupolicán, ¿no? Como había todo un imaginario construido histórico de Caupolicán con ellos. Bueno, tengo que por tiempo pasar un par de obras, pero quería cerrar con esta, que significa mi abuelo paterno Pedro Calfuqueo y mi abuela materna Isolina Huechucura. Que a mí me pasaba mucho esta idea del mapuchómetro, que yo creo que es algo que está ahí constante para nosotros los mapuches. Dos apellidos, si es que se perdió o no se perdió el apellido, si es que tenía una machi, un lonco en tu familia, como que habían algunas personas, no evidentemente todas, ¿no? Y a mí no me hacía sentido como hablar de grandes relatos de lo mapuche solamente, sino también valorizar lo que era mi historia personal y la historia de mi familia. Entonces, el año pasado hice estas piezas de cerámica para la exposición Memorias Reveladas, donde también invité a otro artista a trabajar. Y luego esta pieza de cerámica desembocó en estas dos fotografías que están ahora actualmente exhibiéndose de aquí a la modernidad en el Museo de Bellas Artes, que son los dos oficios que mis abuelos mapuches tuvieron que asumir cuando llegaron a la ciudad de Santiago. Mi abuela Isolina, empleada a los 8 años como nana, mi abuelo empleado a los 11 años como panadero. Ese delantal que está ahí con mi abuela es uno de sus reales delantales que ocupó posteriormente de que fue empleada. No se podía sacar los delantales de su cuerpo, era algo como que estaba ahí permanentemente. Entonces, para mí este trabajo es un humilde homenaje a esas historias también mapuches de la ciudad que están invisibilizadas también en estos relatos de los toquis y de los grandes linajes mapuche. Eso, Mañón. Muchísimas gracias, Sebastián. Lamentablemente no pudo estar con nosotros Paula Baeza Pailamilla. Victoria va a hacer una breve presentación de su obra. Aprovecho de presentarla. Es una artista de performance, estudió danza contemporánea en la Universidad Arcis. Actualmente cursa estudios de magíster en teoría del arte en la Universidad de Chile. Ha realizado exposiciones en Chile, en espacios como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en la Galería Bech, Galería Callejera, entre otros lugares. Ha realizado también residencias artísticas, tanto nacionales como internacionales. En palabras de ella, utiliza su cuerpo para problematizar su identidad y provocar un cuestionamiento social. Como comenta Marisol, hoy día Paula Baeza Pailamilla no pudo presentarse. Ella está en una itinerancia artística con el Departamento de Pueblo Originario. Así que vamos a presentarla en conjunto con Sebastián. Igual si Bernardo quiere decir algo de Paula, podemos ir comentando un poco el trabajo. Yo creo que empezamos con esta pieza que es un poco icónica del trabajo que realiza Paula. Como bien dice Marisol, si bien viene una trayectoria desde la danza, llega a la performance y emplea el cuerpo como soporte material básico que interpela su identidad, dentro de la cual está el tema mapuche, guarriache, champurria, como en general lo hace esta escena, que después vamos a ir retomando algunos elementos. Esta obra se presentó en Galería Callejera con la ayuda de María Iris Flores.
Y bueno, comentar un poco lo que pasó en esta obra, que es icónica de Paula. Pasaba que se presentó en diferentes espacios, dentro de ellos se instaló cerca de acá del Museo de Bellas Artes y convocó diferentes reacciones en el público. Entonces eso fue lo más interesante. Como pueden apreciar dentro de la obra, se enmarca un logo del Ministerio de Turismo, del Cernatur. No sé si lo pueden apreciar. Miren, como para contar un poco a grandes rasgos, la obra Galería Callejera es un espacio, un automóvil que está intervenido con esta vitrina, donde Paula, que viene de la performance, se pone adentro de la obra, de la vitrina, pone un instructivo donde sale su cuerpo, su peso, su etnia, y también ficciona esta idea de los métodos que tiene el gobierno de Chile para vender a los pueblos originarios dentro del sistema del Cernatur, ¿no? Como esta idea de venta del pueblo indígena también como objeto, ¿no? Entonces Paula hace un textil, comienza a tejer un textil a través de un programa de YouTube. Aprende una forma que no es una forma tradicional mapuche, y María Iris, que estaba afuera entregando volantes que eran de esta acción, contaba un poco esta idea de ficcionar un poco esta imagen del gobierno, ¿no? Entonces era súper interesante lo que le pasaba a Paula dentro de la vitrina, porque a María Iris la interpelaron muchas veces, como por qué tenían una persona dentro de la vitrina, pero nunca se lo preguntaron directamente a Paula. Paula siempre estuvo en la vitrina accionando 4 horas, 3 horas, 2 horas, y siempre le pasaba eso. Nunca ella accionando dentro del espacio era sujeto de interpelación, ¿no? Era quien estaba por fuera, que era María Iris. Dentro de esta obra igual hubieron opiniones mixtas, como nos comentaba Paula. Igual hubo gente que decía, qué lindo, una mapuche, qué bueno saber sobre su cultura. Y un poco como decía Sebastián, esta ficción de la identidad mapuche desde el Estado, que es tremendamente exótica, neoliberal. Entonces claramente en las opiniones diversas de los públicos se podía visibilizar este ejercicio de poder. Entonces, como decía Sebastián, le preguntaban a María Iris y no a Paula, es decir, nuevamente exacerbando esta imagen del mapuche como una figura otra, como una figura que debe estar condensada en un museo. También es como una alusión a los museos, a los zoológicos humanos, un montón de resignificaciones que se pueden dar de esta obra. Bueno, como yo les comenté, vamos a hacer un recorrido muy breve y esperamos igual profundo de la obra de Paula, porque es muy extensa, y elegimos esta imagen porque igual convoca gran parte del trabajo que desarrollan muchos artistas mapuche contemporáneos actualmente, que es el trabajo colectivo. Esta obra la realizó el año pasado y la mostró en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y convocó a un conjunto de mujeres mapuches guarriaches que tejíamos con Paula durante todos los viernes, durante como 6 meses, 4 meses. Lo que pueden ver ahí es una bandera negra tejida a crochet, a palillo, con diferentes técnicas en relación al caso de Macarena Valdés. Entonces, no solamente se trataba de tejer en conjunto con la mien, sino también era llevar esta bandera a diferentes espacios colonizados de Santiago, un lugar icónico, la Plaza de Armas. Entonces igual estuvimos primero en el Precolombino, luego como que marchamos en conjunto hasta la Plaza de Armas, y en verdad lo que se suscitaba también dentro de la gente, que yo creo que es importante desde una perspectiva sociológica, es como las reacciones diversas que habían. Desde gente que decía, ¿otra performance? O otra gente que se acercaba a preguntarnos qué están haciendo, qué intentan demostrar con esto. Fue muy interesante porque igual dentro de la exhibición y del lanzamiento de la exposición se hizo una narrativa conjunta y se hizo un purrum. Entonces igual era como convocándonos a todas las que participamos dentro de la obra. Entonces era súper interesante porque hay un factor colectivo muy presente en la obra actual de los artistas mapuches, que yo creo que es importante destacar.
Sí, también el textil estaba tejido en negro porque a Macarena, muerta también en extrañas circunstancias, supuestamente suicidada, pero hasta ahora sabemos que no, realmente, le decían la negra, ¿no? Como y esta idea también de asociación del mundo mapuche, que dentro de la cultura mapuche el negro no tiene la connotación que sí tenemos desde Occidente para el negro. Y es una obra súper poética en esa relación del textil, del trabajo en conjunto. Pablo también tiene trabajos anteriores que trabaja con migrantes, tejió una gran bandera en el Museo de la Memoria con la artista Luna Acosta en Chile y en Colombia. Ha trabajado sistemáticamente en eso, como en esos cruces colectivos, del textil, del encuentro, de la conversación, etcétera. Bueno, esta es una de las últimas obras de Paula que se llama Originaria. La convocatoria de la exposición fue en una galería más bien privada. Ella, como pueden ver, proyecta en su cuerpo la moneda de 100 pesos, también en alusión a la Machi Francisca Linconao, a las hermanas, que también fueron, una de ellas muerta de alguna manera, también como el caso de Macarena Valdés, en extrañas circunstancias. Entonces retoma un montón de elementos tanto de la contingencia nacional como de las identidades mapuche y las condensa en la plataforma que elige, que es el cuerpo. Yo creo que esta imagen grafica un poco como la vinculación que Paula ha puesto con la performance y cómo da ese salto súper interesante desde la danza hasta la performance y cómo salta de diferentes formatos como el tejido colectivo hasta, por ejemplo, proyecciones en su propio cuerpo. Yo creo que el trabajo de Paula es súper interesante porque también tiene un rol preponderante al ser representante de mujeres artistas mapuches, que igual es muy importante como de relevar ese papel. Por eso igual era muy fundamental que de alguna manera estuviera presente, de alguna forma que no estuviera en cuerpo, sino que esté su obra, porque es tremendamente potente. Como se ha descrito anteriormente, si bien hay un eje problemático que es la identidad, también está cruzado por el género. Igual podemos ver que últimamente en la escena de los últimos años han habido mayores artistas mujeres como Marcela Cayuqueo, como Camila Wentumil. Claro, y dentro de esa escena están presentes las mujeres artistas mapuches, pero igual hay que visibilizar las grandes complejidades que trae con ello. Sí, bueno, un trabajo más como para ir cerrando el trabajo de Paula, que encuentro que es un trabajo que tal vez deberíamos dedicarle mucho más tiempo y dedicación. Es lamentable igual que Paula no pueda estar acá porque obvio que es mucho más interesante tener al artista hablando directamente que a interlocutorios como nosotros. Pero yo creo que es muy importante lo que dice Victoria. Hay una trayectoria también de artistas mujeres que no se han puesto tan en escena, no han sido tan visibles y que tienen trabajos muy, muy buenos. El año pasado Paula hizo una obra, Mi cuerpo es un museo, que también emplazó, se cubrió completamente de negro en la Plaza Gil Mulato. La gente no sabía si era un maniquí, si no era un maniquí. Estaba toda una idea ahí que de la tensión entre la representación finalmente. ¿Qué somos para el Estado? ¿Qué somos para el patriarcado? ¿Qué somos para la sociedad como mapuche? Y creo que el trabajo de Paula es un trabajo súper interesante desde ese lugar, de cómo su cuerpo no solamente es su cuerpo, sino que son muchos otros cuerpos en colectividad, y eso también lo hace muy, muy poético y muy, muy preciso. Bueno, ahora vamos a dar inicio a las palabras desde el público. Igual queremos instalar diferentes reflexiones en torno a las identidades mapuche, guarriache, champurria, y nos gustaría conocer también sus opiniones y conversar. Así que está abierta la palabra. ¿Alguien? ¿Nadie? Estaba súper bien. Sí. Sí.
Bernardo. Bernardo, no sé. Cuando tú haces la investigación, tú lo haces acerca de la gente de la tierra, o en sí estás también haciendo una búsqueda con otros profesionales, por ejemplo, un arqueólogo, un geólogo, un historiador. Si haces esa mezcla, o siempre te guías solamente con las personas, si es en el caso de las personas que están ahí en el frente tuyo, acerca como el gente de la tierra, para que me Sí. Sí. Sí, yo diría que es más terrenal mi investigación, no es tan... Sí, por ahí leo muchos libros, qué sé yo, pero por ejemplo cuando estuve en Brasil me conseguí un libro de un cura, arqueólogo, y leí muchísimo sobre los guaraní, y, porque me ayudaba un poco a complementar un poco la ignorancia que tenía del asunto, y me ayudaba un poco a entender, a hacer preguntas también a la aldea, digamos. Pero en general el conocimiento ahí en terreno me parece notable. Así. Hoy día, por ejemplo, estoy trabajando mucho con un machi. Llevamos varios trabajos, estuvimos hace poco en Uruguay, en la Bienal, hace muy poco. Y él, por ejemplo, es una fuente de información, tiene mucho conocimiento ancestral que no está en ninguna parte, que no tiene ningún profesional, digamos. Son conocimientos, yo diría, que recién se están abriendo al mundo occidental, ¿ya? Entre otras cosas porque él es una suerte de neomachi, así como un machi que se ha abierto, como Francisca Linconado también, que es como del mismo grupo de machi muy expuestos, ¿ya? Que salen a la ciudad, incluso viajan fuera de Chile, el extranjero, etcétera, por todos lados. Entonces yo diría que la investigación está en terreno, así, con la gente. Me apoyo, sí, o sea, tengo muchos libros así que son como de información adicional, pero específicamente en los proyectos son trabajos, yo diría, en terreno. Sí. 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 Sí, depende mucho del tema, porque hay obras como Funa, por ejemplo, donde justamente leía muchos historiadores, o sea, empezando por el súper mediático Baradit, pasando Salazar, qué sé yo, Gonzalo Peralta, que me ayudó muchísimo en la cosa de los falsos héroes. No, sí, hay una camada de historiadores geniales que son un aporte, yo los leo, eso, ¿no? O sea, están dentro, pero depende mucho del proyecto. Eso estaba en el proyecto Funa, por ejemplo, que era básicamente estatuaria pública, era historia el proyecto. Pero en el caso de temas mapuche, el caso de temas mapuche indígenas, sí, las comunidades tienen la información, los machis tienen la información ahí profunda. Pero depende, como te digo, mucho del proyecto. ¿Hay alguna otra pregunta?
Es una pregunta para Sebastián. Yo sé que se la han planteado también a Bernardo en otras ocasiones. Bueno, yo creo que siempre hay cuando uno tiene el contacto con artistas contemporáneos mapuches, me imagino que en el seno de la comunidad mapuche también hay a veces conflictos respecto al uso de ciertas imágenes y ciertos contenidos que también tienen obviamente otra vinculación. Quería un poco que mencionaras y hablaras un poco de esto, ¿no? Cómo se vive en otra generación claramente el tema de la vinculación a la cultura, y además me llama la atención que los tres, incluyendo a Paula, estudiaron artes, digamos, pasaron por la universidad, y me parece que también es una manera y es una apuesta también política, por supuesto, de entrar al arte, digamos, ¿no? Y entrar a las comunidades que legitiman el arte contemporáneo y que legitiman la reflexión sobre el arte. Es un poco como darte el pie a hablar de esto, ¿no? Sí, para mí ha sido importante un poco el proceso como del retorno diaspórico, no solamente como de ir a vivirme allá, sino de ir a vivir allá, sino como de llevar también mi trabajo al territorio. He tenido la suerte de hacer eso por medio de grandes colaboradores que han sido, por ejemplo, Figualmapu o Reta Araucanía, que me han llevado al territorio. La primera itinerancia que hice partió en Carahue, en el Centro Cultural de Carahue, que se reinauguró hace 2 años. Fue súper bonito porque el territorio de mi abuelo, se hizo la primera muestra contemporánea con mi trabajo. Lo mismo con el Museo Regional de la Araucanía, un lugar súper problemático como para el territorio, porque es el museo arqueológico que tiene piezas que uno entra, y a mí personalmente me pasaba energéticamente muchas malas cosas en ese lugar. Luego en el Museo Mapuche de Cañete, no sé, Lautaro, he estado en diversos lugares, y yo creo que a pesar de que puede que hayan ciertas resistencias en ciertos espacios, siempre me han recibido muy bien. Creo que esa es la potencia que también tiene el encuentro de lo mapuche, como esa posibilidad del conversar, de dialogar, de hablar. Me acuerdo que con mi trabajo, yo creo más polémico que el trabajo del Güelle, empezaba a conversarle de repente a las papás y me decían como, ay sí, yo una vez tuve un pato güeye que no cruzaba la pata y se ponía a empollar los huevos. O sea, entonces como que también hay historias de ellos a través de esas como conversaciones, y a mí en lo personal me ha pasado muy bonitas experiencias. Y con lo último, yo creo que hay un renacer y un florecer de lo mapuche en nuestras generaciones, pero eso no se debe a nuestras generaciones, eso se debe a las generaciones pasadas, ¿no? Hay también muchas conversaciones, bueno, el trabajo de Bernardo, pero no solamente también el trabajo de Bernardo, sino de otros artistas mapuches que fueron invisibilizados por este sistema del arte. Eduardo Rapimán, Melissa Manquipillán, o sea, hay montones, para atrás hay montones de personas que pusieron el cuerpo antes que yo, antes que Paula, antes que Bernardo, antes que todos nosotros. Entonces hay una historia de resistencia que recién nos permite hoy en día revitalizar. Eso. Marimari Lamien, Marimari Compuché, mi nombre es Soledad Falabella y llevo un tiempo trabajando especialmente con poetas mujeres mapuche, pero también con artistas visuales, como haciendo el cruce entre arte y literatura, ¿no? Y una de las preguntas que ha aparecido es justamente esa que tú planteas, Fernando, de cómo concebir, cómo nombrar, ¿no? Y cómo entrar al régimen del discurso, del arte y de la teoría desde una cosmovisión otra. Y me gustaría decir que en el caso de Chile, nosotros estamos hablando de una población, ¿no? De una convivencia, entre comillas, ¿no? Porque no es muy amable la convivencia por parte de la República, una convivencia que lleva más de 500 años, donde hasta 1860 el territorio chileno llegaba hasta Concepción, ¿no? Y por el norte hasta un poquito más arriba La Serena. Y es recién en 1930 que se unifica el territorio, entre comillas, chileno, y nosotros, ¿no? Hace menos de 100 años que el
el pueblo mapuche es considerado chileno. Antes era un pueblo con su nación separada, ¿no? Entonces hay que también dimensionar en nuestra propia historia, que nos decimos, somos el bicentenario, pues no, el territorio chileno tiene menos de 100 años. Así como hoy conocemos, Tacna tuvimos a Tacna 30 años en Chile, ¿no? Tenemos una concepción muy, muy peculiar de lo que es la nación, perdón. Entonces, para mí, cuando me pregunto por el cómo nombrar, estamos haciendo también un esfuerzo desde nuestra cultura discursiva artística de integrar una cosmovisión que nos ensancha y nos enriquece desde el cuestionamiento fundamental a los preceptos que nos fundan. Y son un enriquecimiento que no nos debemos perder. Entonces, les quería preguntar a ustedes cómo negocian con las palabras en español o las palabras conceptualizadas en Europa, ¿no?, que son traídas desde afuera, y si se plantean también, o sea, cómo ha sido esa negociación con el arte, porque finalmente es una práctica que queda chica, ¿no?, si uno la mira desde la práctica de la vida de la cosmovisión mapuche. Hay varias cosas. Mira, primero, yo creo que la mayoría de los artistas mapuches de Santiago, la mayoría no hablan como primera lengua el mapuzungún, primera cosa. Por lo tanto, nosotros ya estamos con la lengua implantada, digamos, y el mapuzungún, desgraciadamente, va a ser, aunque hagamos miles de cursos y todo, va a ser una segunda lengua. Yo creo que nunca vamos a acceder a la profundidad de esa lengua, nunca. Es una maldición, pero es así. Y ahora, ¿cómo se convive con términos o con conceptos occidentales respecto al arte? Yo recuerdo una vez le hicieron esa misma pregunta a Ticio, que hablaba de Heidegger y no sé qué. La respuesta fue increíble, porque de partida en muchos de los pueblos, yo diría tal vez en todos los pueblos nativos, la palabra arte no existe. No existe. No es necesaria, de hecho. Y sabemos que la palabra arte, entre otras cosas, alimenta el narcisismo y otras cosas, ¿cierto? Y porque el arte en general se considera parte de un todo, ¿ya? Y esta categoría, ¿cierto?, es occidental, derechamente. Ahora, lo que no se puede desconocer respecto a eso es la implicancia que tiene, digamos, trabajar este lenguaje, ¿cierto? Hablando justamente de estos otros conocimientos, de esta riqueza, ¿cierto?, que está escondida, que fue reprimida, ¿cierto?, por el Estado de Chile, y que creo que es algo que no se puede perder, eso es primera cosa. Ahora, hoy día, ¿cierto?, en el colapso del capitalismo, en el colapso del sistema occidental, hoy día todos estos conocimientos, todo este arte que está ahí, ¿cierto?, y no puedo mencionarlo de otra manera, tengo que usar la palabra arte, todo esto arte que Ticio, ¿cierto?, lo ha ratificado en sus libros y ha explicado que efectivamente es arte y que pese a la negación, ¿cierto?, que ha tenido Occidente respecto a todas las prácticas, ¿cierto?, artísticas que relegadas, ¿cierto?, al espacio de la artesanía o un arte menor, ¿cierto?, hoy día ya sabemos que ya se está comprobado, podríamos decir científicamente, así entre comillas, que son piezas de arte, que constituyen, ¿cierto?, acciones de arte, que constituyen los rituales, que son las piezas de diseño doméstico, etc. Todo ese mundo existe. Entonces, hoy día ya permearon la frontera de este espacio occidental hegemónico, etc. Y ya están instalados, y eso no solamente en Chile, hay otros países que nos llevan la delantera, como México, por ejemplo. O sea, en México hace rato ya que está muy metido, ¿cierto?, con el arte indígena, llevado al espacio contemporáneo del arte.
Por lo tanto, yo diría que es por un lado una necesidad urgente, ¿ya? Porque es una suerte, una posible alternativa de rescate, así, ¿ya? Y por otro lado, porque son expresiones artísticas, o sea, hoy día eso ya es un hecho, ¿ya? Viéndolo así, no, a mí personalmente no me produce ningún tipo de problema, digamos, el justamente usar todos estos conceptos occidentales justamente para alimentar o explicar o relatar este lenguaje visual, digamos, que es el arte, en este caso indígena. Lo interesante es que ya estamos instalados ahí. Interesante lo que tú planteas porque tuvimos un diálogo, un encuentro en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía, donde se dio una discusión muy parecida a esta y fue radicalmente distinta, digamos, por Pillan Alan, planteó justamente la imposibilidad del acceso al arte, ¿no? Y la resistencia absoluta. Yo lo encuentro un desde poco lo puro. estratégico. Sí. Claro, claro. Sí. Yo creo que también pensemos que el mundo mapuche también son muchas personas, ¿no? Al menos desde mi punto de vista yo no estoy a favor de los esencialismos, no me interesan los esencialismos y creo que mientras uno produzca un trabajo interesante, ese trabajo tiene que estar en todos los lugares posibles para disputar también espacios, porque históricamente es un hecho, ¿no? Se han sacado artistas mapuches en los 90 de la historia del arte. Eso pasó. Y eso es un hecho que pasó. O sea, digámoslo tal cual, ¿no? Hay una escena en los 90 que borroneó a artistas mapuches. Entonces, es nuestra responsabilidad también estar en todos los frentes para que eso no vuelva a pasar.